Buenos Días Canarias, José Luis Díaz. Bueno, como una verdadera bomba ha caído en algunos ámbitos la posibilidad de instalar cámaras de videovigilancia en aulas y en despachos de colegios. Esa posibilidad la ha dejado caer esta semana la fiscal general del Estado en la presentación de la memoria de la Fiscalía y la ha vinculado con la necesidad de prevenir determinados delitos de los que son víctimas los menores. En contra de esa posibilidad, radicalmente además se ha manifestado nuestro siguiente invitado, la organización de la que es representante nuestro siguiente invitado. Hablamos con José Ramón Barroso, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones sobre las Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, señor Barroso. Hola, buenos días. ¿Su sindicato, usted no considera en absoluto que sean necesarias esas cámaras? No, nosotros entendemos que antes que llegar a ese tipo de extremos existen otra serie de posibilidades de las que la Fiscalía no habla, y entiendo que en su informe, que si bien está claro que se va aumentando de manera mínima, pero sí paulatinamente, los casos de acoso en centros educativos, también es cierto que obvia algunas desconsideraciones, como por ejemplo que la propia LONSE, la ley educativa que se encuentra en vigor, lo que ha hecho es generar centros de instrucción más que centros educativos, en los que realmente quien triunfa, quien tiene el poder es el más fuerte y el que más recursos tiene, y eso es una de las cuestiones que hay que evitar. Y por otro lado, la falta de recursos económicos de esta época de crisis, que ha hecho que se dejen de contratar más de 100.000 profesores en todo el Estado y que no llegue dinero para poder realizar determinadas políticas preventivas y pedagógicas en los centros contra este tipo de situaciones, pues también ha generado que estos casos vayan en aumento. La gravedad del problema, digámoslo así, es tal que requeriría lo que propone la señora Segarra, la fiscal general del Estado. Quiero decir, hay un problema en los centros educativos que justificara la necesidad de esas cámaras. No, nosotros entendemos que esto además lo que hace es tergiversar la realidad. Los problemas de acoso, en la mayoría de los casos, por no decir en contadas ocasiones, se producen en las aulas, se producen en los centros educativos. Es cierto que es un ámbito, un lugar donde esto puede ocurrir, pero tenemos que darnos cuenta que es la sociedad la que genera en su conjunto este tipo de actuaciones, este tipo de valores negativos, etcétera, etcétera, que los chicos lo que hacen es copiarlos y llevarlos a efecto. Nosotros podríamos entender que en un caso concreto en el que haya una vigilancia, una sospecha y demás, y con, por supuesto, la actuación judicial por medio, pues se pueda plantear este tipo de actuaciones puntuales, pero que sea una cuestión generalizada en la que se está ya penalizando de alguna manera al profesorado y en la que se están además violando, entendemos, derechos del alumnado y del propio profesorado al no respetar su intimidad y su privacidad. Pues ahí la verdad que creemos que es una medida ineficaz y además inadecuada, donde se falta el respeto de las libertades de los individuos. Pero si se protocolizara esa presencia de las cámaras de manera que se garantizaran efectivamente los derechos de profesorado y de alumnado, que se hiciera un control riguroso desde el ámbito judicial de la presencia de esas cámaras en las aulas, ¿lo vería como una medida práctica a la hora de prevenir problemas de acoso escolar, señor Barroso? Yo creo que es una medida más intimidatoria y coercitiva que preventiva o, ya digo, pedagógica. Por tanto, nosotros no la vemos bien en ninguno de los casos, solamente en aquellos casos que estén totalmente tasados y delimitados. De hecho, ya la Agencia Española de Protección de Datos en su momento se ha negado a que esto ocurra, porque precisamente se viola esa privacidad del individuo, y ha dicho y ha establecido además unos criterios claros para poder hacer uso de este tipo de actuaciones, y que tiene que ver precisamente con esto cuando hay sospechas, cuando hay actuaciones judiciales por medio, etcétera, etcétera. En este tipo de ocasiones, lógicamente, nosotros no estaríamos en contra, pero evidentemente, como dice, tendría que ser cuestiones tasadas y muy puntuales. Bien. Le quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero que, bueno, la consejera de Educación, la señora Guerra, se ha declarado esta semana escandalizada en el Parlamento porque todavía hay en Canarias 77 barracones, la mayoría de ellos en Lanzarote, en donde se imparten clases. ¿Qué valoración le merece esa situación, señor Barroso? Hombre, estamos de acuerdo que no es la mejor actuación, la mejor forma de tener al alumnado o de impartir la docencia, ejercer la formación de nuestro alumnado. Estamos totalmente de acuerdo que este tipo de medidas, que deberían haber sido puntuales y excepcionales,
pues se han alargado a lo largo del tiempo, y estamos de acuerdo en este caso con la consejera de Educación que hay que eliminar cuanto antes este tipo de aulas, ¿no? En este caso los barracones, los mal llamados barracones. ¿Cómo ha visto el arranque del curso, por cierto? Hombre, pues en principio un tanto desordenado, bien en el sentido de que pues, se ha incorporado más o menos todo el mundo a su centro en tiempo, pero también es cierto que el cambio político ha generado una serie de descoordinaciones dentro de la propia administración educativa que ha empeorado un poco la gestión. Sabemos y entendemos que es lógico y que esto se va a resolver en poco tiempo, al menos ese es nuestro deseo, y que esa coordinación que nos gustaría que existiese pues se va a resolver en breve, ¿no? De hecho, se están viendo cómo en esta semana se han producido ya nombramientos múltiples para cubrir toda esa falta de profesorado que ha habido, y bueno, pues entiendo que para el próximo curso se pondrán también las medidas por parte de este equipo para evitar pues las obras en inicio de curso y algunos tipos de retrasos que se han podido producir en muy pocos centros, sinceramente, este año. Para una respuesta muy breve, porque se nos acaba el tiempo, señor Barroso, parece que al final se ha resuelto lo de el alta de los interinos en la Seguridad Social a partir del 1 de septiembre, no del 2, como hizo la Consejería. Pero tiene que ser breve, por favor, le pido. Sí, nosotros desde el año pasado habíamos recurrido a esta inspección de trabajo y teníamos ya noticias porque nos habíamos reunido con la inspectora que llevaba el caso en Las Palmas y, bueno, nos había transmitido que efectivamente, al menos la cotización a la Seguridad Social, ellos entendían que era un deber de la Administración y parece ser que ha resuelto favorablemente en este sentido. Bueno, pues nos alegramos por esos más de 6.000 interinos que dan clase en Canarias. José Ramón Barroso, secretario de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Canarias, gracias por atender la llamada de Canarias Radio. Buen día. Muy buenos días, un saludo especial a todos los oyentes.